Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias porque hemos venido a alabarte, a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre. Gracias por tu gran amor y cuidado que tienes para con nosotros, Señor. Padre, qué bueno es poder estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es poder estar alabándote y adorándote, Señor, en todo momento, a fin de que podamos cada día, Señor, vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Gracias porque este es el día de bendición, Señor. Este es el día que tú creaste, Padre. Es un día de alegría, un día de gozo, un día donde vamos a poder glorificar tu nombre, exaltar tu nombre en lo alto, Señor, porque hemos sido lavados y comprados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hemos venido justamente para ello, para exaltar tu nombre, papito. Gracias en este día te damos, a ti sea toda gloria, toda honra, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros como siempre lo has hecho, Señor, sabiendo que tú moras en nosotros, Señor, y tú eres nuestro maestro, nuestro ayudador. Enséñanos a vivir tu palabra, Señor, en este día. Y queremos en esta mañana, Señor, poder recibir esa enseñanza que viene de parte de ti, Señor. Gracias porque tú nos vas a usar para que podamos ser hijos receptores de tu palabra, Padre. Y te damos gracias en esta mañana por este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno, nuestro Señor es maravilloso. Amén. Estamos tomando un tiempo precioso con la palabra del Señor. Realmente cada día, cada semana estamos siendo ministrados por el Señor y creo que en este tiempo queremos aprender algo nuevo, algo que realmente Dios quiere ayudarnos a fortalecer en nuestra fe. Estamos tomando este tiempo que estamos compartiendo acerca de que el justo vivirá por fe. Amén. Y la única forma que el justo vive por fe, obviamente, es cuando nosotros agradamos al Señor. Y obviamente la palabra nos dice claramente qué cosa es esto. Dicen en Romanos 1:17, lo habíamos leído varias veces. Dice así: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Amén. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y nosotros básicamente estamos agradecidos al Señor porque la fe que nos llevó hacia el Señor, la fe que nos establece en el Señor, nos está guiando, nos está llevando para que nosotros podamos vivir desde el principio, desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hasta en nuestro encuentro con el Señor, cuando Él venga por segunda vez, vamos a estar viviendo por fe y para fe. Amén. Entonces, qué bueno es saber que nuestro Dios es tan bueno que Él quiere que nosotros cada día caminésemos, que camináramos en la fe, ¿no? Y hemos estado hablando de este tema, hablamos la semana inicial, hace semanas atrás, cuando empezamos este caminar con Él, que el justo vivirá por fe. El primer tema que hablamos, ¿se acuerdan? Que es caminando, iniciando un caminar de fe. Amén. Tal vez dirá, pero hermano, yo tengo años en la fe, es cierto, pero queremos entrar a un nuevo nivel de vida con el Señor en fe. Porque nuestra vida, amados hermanos, todas las cosas que en el Señor están basadas o establecidas en la fe, en nuestra fe, en lo que Él ha hecho por nosotros, en la fe, en lo que nos dice a través de su palabra, en la fe, en saber de que Él tiene cuidado de nosotros en medio de cualquier circunstancia que nos podamos encontrar. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que vivir o caminar constantemente en la fe. Por eso que también vimos semanas atrás que tenemos que nuestra vida fundamentarla en la fe. No podemos vivir una vida lejos de la fe. Si queremos vivir nuestro caminar cristiano lejos de la fe, va a ser un caminar difícil. Es por eso que muchas personas que llegan al Señor quieren vivir su vida como siempre lo han hecho, van a darse cuenta que la vida no es igual, porque cuando estamos en Dios tenemos que vivirlo por fe y para fe. Por eso que es importante que estemos bien establecidos, bien fundamentados en este caminar con el Señor. Amén. Por eso es que cuando vivimos en esta vida tenemos que darnos cuenta que ahora nosotros no somos como los que caminan por vista, sino por fe. Dice caminando por fe y no por vista. Vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nosotros empezamos a caminar por fe. Ahora ya nuestra vivencia no debe ser, yo vivo de acuerdo a lo que veo. No estamos viviendo como Tomás, ver para creer, no, sino vamos a vivir por fe. Y por cuanto creímos, por eso nosotros vamos a hablar lo que estamos viviendo con nuestro Dios. Lo que nosotros empezamos a experimentar, nuestro caminar con el Señor, nos va a llevar para que nosotros podamos vivir constantemente con el Señor. Por eso que es importante, hermanos, que usted sepa claramente qué cosa es la fe. Si hasta ahorita yo no sé qué es la fe, vamos a recordar qué cosa es la fe. ¿Se acuerdan qué es la fe? Hebreos 11, ¿qué nos dice la fe?
La fe, pues, ¿qué cosa es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces nosotros estamos más, no estamos convencidos de lo que no vemos, al contrario, dudo, no lo veo, no estoy dudando en eso. No estoy seguro de lo que Dios me ha dicho que me va a dar. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna necesidad en esta mañana? Y las necesidades son naturales en la vida del ser humano. Pero qué importante saber que esa necesidad que yo tengo fue puesta delante del Señor en fe, sabiendo que mi Dios pues va a suplir todo lo que nos falta, nuestro Dios va a suplir todo lo que necesitamos, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, nuestro Dios es el que va a suplir, va a proveer porque Él es nuestro Dios proveedor. Él quiere proveernos, Él desea proveernos. Su mayor anhelo es suplir nuestras necesidades. La palabra dice que si nosotros, aún los padres en lo natural, aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que esté en los cielos no nos dará todo lo que le pidamos? Entonces necesitamos, hermanos, darnos cuenta que nuestra fe está enfocada en nuestro Dios. Y cuando nosotros nos movemos, movemos nuestra fe enfocados en nuestro Dios, entonces no vamos a vivir por vista, sino vamos a vivir por fe. Y nuestra vida diaria va a ser una constante afirmación de la fe en la que hemos creído. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a vivir esta vivencia, hermanos, tenemos que darnos cuenta que en este mundo vamos a tener muchas circunstancias. Pero Dios quiere estar allí dispuesto, o mejor dicho, Él está siempre disponible a nuestro favor. ¿Para qué? Para ayudarnos, para suplirnos, para aconsejarnos, para disciplinarnos cuando es necesario. Y todo esto lo hace por fe. Y nosotros tenemos que recibirlo por fe. Amén. Hermano, ¿cómo es esto? Vamos hoy día justamente a tomar este punto en la palabra de Dios en cuanto al justo por la fe vivirá. Lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos a ir a Santiago en esta mañana. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versos 2 al 8. Y vamos a tomar un tema muy importante que nos va a ayudar a seguir caminando en este andar de fe con el Señor. Amén. ¿Cuántos están deseosos de seguir afirmando su fe en el Señor? ¿Cuántos queremos seguir conociendo más de la palabra del Señor? Amén. Entonces, miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 8. Dice así. Hermanos míos, acuérdense que este mensaje que Santiago le está dando, no está dando pues al mundo en general, está dando a la iglesia de Dios. Por eso la expresión dice, hermanos míos, dice. Fíjense lo que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa produce la prueba de esta fe? Paciencia, amado hermano, tu fe va a ser probada. Amén. No, yo digo, sí, yo vivo por fe, yo camino por fe. Ok, tu fe va a ser probada. Y el resultado de esa prueba de tu fe va a ser qué cosa? Que va a producir paciencia en ti. ¿Y sabes por qué? Mira, a ver, verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué cosa? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense, cuando nosotros desarrollamos paciencia, cuando nuestra fe obviamente es probada, ¿qué va a pasar? Dice, para que dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios sabe, amados hermanos, que a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles, cuando tu fe es probada, Él sabe que tú vas a desarrollar paciencia en ti. Y esa paciencia te va a ayudar a qué? A que seas perfeccionado en las cosas que estás haciendo. Dice, y que no te falte cosa alguna. Sigue diciendo en el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, otra vez, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No pienses, pues, que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Repito, no pienses, pues, que en tal haga, o sea, aquel que es inconstante, aquel que está dudando, va a recibir cosa alguna del Señor. Y el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, amados hermanos, si vemos bien este pasaje, vamos a darnos cuenta que nuestra fe está siendo probada. Y nuestra fe está llevándonos a que nosotros empecemos a desarrollar una actitud, un carácter como Dios es. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, cuando nuestra fe empieza a moverse de una manera que de repente a nosotros no nos agrada, en el verso anterior dice, ¿no? Dice que cuando nosotros nos acerquemos al Señor tenemos que pedirlo con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos, amados hermanos, a vivir nuestro caminar con Dios, a empezar a vivir nuestra vida de fe, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que cuando pidamos, tenemos que pedirlo con fe. Y la fe significa no dudas, no dudas, no temores, no angustias, no desesperación, paciencia. Y para eso necesitamos, amados hermanos, la sabiduría que viene de lo alto. Amén. La fe es la clave, amados hermanos, la fe es la clave de la vida cristiana. No puede existir una vida cristiana sin fe. Y si vivimos como cristianos, tenemos que vivir por fe. Porque por fe fuimos salvos, hermanos. Gracias, dice, fuimos salvos por medio de la fe, llegamos a la salvación. Y por medio de la fe nosotros hemos empezado a vivir una vida con el Señor, sabiendo, ¿se acuerdan que dice Hebreos 11:6? Que el que se acerca a Dios tiene que creer qué cosa, que Él es, y que Él es galardonador o recompensador de aquellos que le buscan. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios o cada vez que nosotros empezamos a vivir esta vida con Dios, lo hacemos en fe. Amén. Toda nuestra vida diaria, amados hermanos, es una expresión de nuestra fe. Amén. De allí vamos a demostrar, amados hermanos, lo que realmente creemos en Dios o lo que no creemos en Dios. Nuestra incredulidad, nuestra duda y nuestra fe se verán a flote en nuestro caminar diario. Amén. Amén. Acuérdate, toda nuestra vida diaria es una expresión de nuestra fe. Tú simplemente dime, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Va a demostrar cómo está tu fe. Si estás en incredulidad, ¿estás en duda o estás en fe? Amén. Por lo tanto, nuestro caminar diario, amados hermanos, debe ser un reflejo de la naturaleza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y eso lo vamos a demostrar y vamos a vivirlo por fe. Por lo tanto, hoy día vamos a tratar un tema muy importante que a mí ha sido de mucha ayuda y sé que para ustedes también lo va a ser. Amén. Vamos a pasar acá. Dice, ¿cómo fortalecer una fe constante? ¿Cuántos queremos dudar en nuestra fe? Nadie, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través de la palabra, a través de esta predicación, cómo vamos a fortalecer una fe constante, una fe firme, una fe segura, una fe que no está como un vaivén yéndose para acá y para allá, no, sino que sabemos lo que sabemos y vamos por donde vamos, porque nuestra fe es segura sabiendo que Dios es quien nos respalda, Dios es quien nos está guiando, Él es quien nos está ayudando en todo lo que vamos a hacer. Amén. En este pasaje que hemos leído, hermanos, vemos muchos puntos interesantes respecto a la fe. Primero, cómo la fe es probada, ¿cierto? Luego vemos que nosotros que vivimos por fe, vamos a empezar a pedir con fe sin dudas. No podemos estar pidiendo y teniendo dudas al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a vivir nuestro caminar de fe con el Señor, tenemos que vivir, amados hermanos, firmes y seguros, confiados en Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. ¿Ok? Y Dios anhela, amados hermanos, que nuestra fe sea constante. Dios quiere que nosotros estemos firmes en la fe. Él nos dice, yo quiero que ustedes estén seguros en esta tierra, viviendo por fe, sabiendo que yo estoy de su lado, honrando la fe de ustedes. Amén. A través del caminar de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús honraba la fe de la gente. ¿Cuántas veces hablaba a muchas personas diciéndole que su fe era lo que lo hacía sana? Su fe era lo que lo salvaba. Por su fe recibieron tal milagro, por su fe, por la fe, por la fe. Amados hermanos, nuestra fe es importante para nuestro caminar diario con el Señor. Amén. Pero qué importante también es, hermano, entender
Que esta fe que es tan importante para el cristiano tiene que ser una fe segura, una fe constante, no una fe que esté variando, sino que sea una fe firme, ¿no? Entonces, queremos ahora ver cuál es lo opuesto, porque la Biblia dice claramente que si alguno dice tiene, ¿qué cosa? Dice, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Amado hermano, una persona que tiene doble decisión o está constantemente dudando entre una u otra cosa, va a ser una persona inconstante en todos sus caminos. Entonces es importante que entendamos qué cosa es una fe inconstante. Y vamos a empezar nuestro caminar de nuestra prédica de hoy día con este punto. ¿Qué es una fe inconstante? ¿Qué es una fe inconstante? Porque si nosotros entendemos, amados hermanos, qué cosa es una fe inconstante, entonces yo voy a evitar eso en mi vida. Amén. Voy a tratar y voy a pedir al Señor. Por eso Santiago decía, no, pidamos sabiduría al Señor y no dudando, para que el Señor nos enseñe y nos instruya con el conocimiento del Señor para poder salir adelante en medio de las circunstancias. ¿Ok? ¿Qué es una fe inconstante? Básicamente la Biblia dice que se refiere a la acción de cambiar una y otra vez nuestra opinión acerca de la fidelidad de Dios. Una fe inconstante es cuando nosotros estamos diciendo, sí, Dios va a ayudarme hoy día, pero pues no, de repente necesito ayuda de alguien más. O Dios va a proveer para mi vida y de repente no, pero de repente no me va a proveer hoy día, de repente se ha demorado, de repente se olvida, mejor voy a buscar ayuda por acá, ayuda por allá. Es como que cuando alguien tiene su plan B. Amados hermanos, como cristianos, una fe inconstante es aquella que tiene plan de Dios y plan del mundo. Plan de Dios o mi propio plan. Hoy día digo, sí, confío en el Señor, pero luego de unos minutos digo, no, pero ¿y si no es así? Y de repente me estoy equivocando o de repente estoy dudando, estamos dudando. Y cuando nosotros estamos dudando, dice la palabra que no vamos a recibir nada del Señor. Cambiar de posición, amados hermanos, nos va, otro punto es cambiar, cambia de posición entre la confianza en el Señor y la duda. Y a veces sucede, hermanos, en nuestro caminar diario. Pero el Señor siempre va a decirnos, no temas, cree solamente. Viene a mi memoria cuando Jairo fue donde Jesús a decirle, Señor, mi hija está gravemente atormentada, ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Él estaba con una fe diciendo, sí, Señor, tú lo vas a sanar. Tú eres mi única esperanza, Señor. Y Jairo, entonces Jesús dijo, bueno, vamos, dijo el Señor. Y estaba con Jairo camino a su casa. Y en mitad de camino vino otra información, otro reporte, que le dijo, ya no molestes al maestro, ya tu hija ya se murió, así que no hay solución. Amado hermano, una segunda opinión. No dudes. ¿Qué le dijo el Señor? No temas, no temas, cree solamente. Amado hermano, aunque las cosas se pongan cada vez peor, no dudes. Si tú tienes una palabra del Señor, amado hermano, vas a tener lo que Dios te ha dicho. Si tienes una respuesta de parte de Dios, vas a recibir la respuesta que Dios te ha dicho. Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos y el Señor se encargará de enderezar todas sus veredas. Amén. Y el último punto es, para saber qué cosa es una fe inconstante, es la mayoría de las personas tienen una fe inestable. Uy, ya. La mayoría de las personas, casi todos nosotros, hermanos, tenemos una fe inestable. A veces nos movemos mucho por las circunstancias, por los acontecimientos, por lo externo, por situaciones diversas. A veces no estamos firmes y seguros en el Señor. A veces, en medio de tantas circunstancias, a veces nosotros estamos como que tambaleando. Y a veces nuestra paz está porque de repente me encuentro bien de salud hoy día. Pero si mañana amanezco mal, uy, entonces estoy dudando, uy, ahora Dios me abandonó, estoy enfermo, ahora ¿qué voy a hacer? Y si tengo un reporte médico nada favorable, peor. Tenemos que estar seguros en el Señor. Tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que estar seguros de saber lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Lo va a hacer porque Él es nuestro Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, nuestra fe tiene que fundamentarse en nuestro Dios para no permitir que esta forma de una fe inconstante nos gobierne. Entonces, hermanos, si estamos en esta posición, ¿podemos cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente punto, es ¿por qué es inconstante nuestra fe, hermanos? ¿Por qué nosotros tenemos
ese tipo de fe inconstante. Por naturaleza, todo ser humano es inconstante, por naturaleza. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, ya dejamos de ser como los del mundo, se podría decir. Ahora somos parte del linaje escogido del Señor. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo que ahora depende directamente de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nuestra fe es inconstante. Y vemos en las escrituras también claros ejemplos. Vemos a un Pedro que un día dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, momentos después, le dice, Señor, vamos a hacer esto de acá, algo en contra de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos pasa porque a veces estamos viviendo una vida así inconstante. Pero nuestra inconstancia, hermanos, no debe ser como una marca que nos va a trazar de vida. No, podemos nosotros cambiar. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta por qué a veces somos inconstantes en nuestra fe. Amén. Entonces, primer punto, ¿por qué a veces somos inconstantes? Somos inconstantes porque a veces no estamos seguros de la voluntad de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana sin conocer la voluntad de Dios, dejándonos llevar por las circunstancias, por los momentos, por las ocasiones, por los problemas, vamos a vivir una fe inconstante, porque no sabemos lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y claramente, hermanos, nosotros necesitamos afirmarnos en lo que su palabra nos dice y nos va a enseñar. Primera de Juan 5, 14, 15 dice claramente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas veces estamos dudando de la respuesta de Dios, muchas veces estamos dudando lo que hemos pedido al Señor, porque muchas veces lo hacemos no conforme a su voluntad, porque no conocemos la voluntad del Señor. Y eso nos va a dar que nuestra fe sea inconstante. ¿Cuántos queremos tener una fe segura en el Señor? Si queremos tener una fe segura y constante en Él, entonces necesitamos conocer su voluntad. Amén. Necesitamos conocer su voluntad. Y con ello vamos a estar seguros de que vamos a tener lo que el Señor nos quiere dar. Amén. El pensamiento humano está en conflicto, amados hermanos, con nuestra fe. Nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra historia, como dice, la forma como nosotros hemos estado viviendo, es una lucha constante y está en conflicto con la fe. La fe nos dice que hagamos algo, pero mi pensamiento dice, ¿cómo voy a hacer eso? Cuando a veces estamos a las justas con el dinero y Dios te dice, siembra, ¿cómo voy a sembrar si es lo único que tengo para comer? Tal vez no entendemos aún porque nuestra fe es inconstante. Más nos movemos por lo que tenemos, por lo que pensamos y no por lo que Dios nos está diciendo. Y es un conflicto fuerte, porque si nosotros escucháramos la voz del Señor y obedeciéramos su palabra, amados hermanos, confiando en lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, viviremos y estaremos en una posición diferente, confiando plenamente en el Señor. Amén. Dice, nuestros sentimientos, hermanos, eclipsan nuestra fe. En pocas palabras, nuestros sentimientos nos van a alejar o apartar de la fe. Son como el agua y el aceite. No pueden ir juntos muchas veces. A veces nuestra fe manda que Dios quiere que hagamos algo, pero mis sentimientos dicen, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a moverme de esta manera? Más me muevo por lo que siento que por lo que veo. Y pasa en nuestras vidas diarias, hermanos. A veces Dios dice, yo te sano, es cierto, Señor, me has sanado, yo creo, he salido de la oración, han orado por mí, he creído tu palabra, he leído en tu palabra que dice que tú me has sanado, estoy sano, Señor, pero de repente siento una molestia, un dolor, y entonces en mi mente, wow, empiezo a dudar de mi fe, ya me hago inconstante. Dios quiere que nosotros estemos constantemente, ¿no? ¿No? Firmes en la fe y no permitamos que nuestros sentimientos vayan por encima de nuestra fe. Amén. Cuando Jesús un día estaba cruzando el lago caminando y Pedro vio que venía y dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti.
Y Pedro dice que el Señor dijo, ven, le dijo el Señor. Y Pedro se levantó, salió de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Pero hasta que él sintió el viento, sintió las frías aguas. Y la fe que lo motivó a salir de la barca y caminar sobre las aguas se esfumó, opacó la fe que él había tenido al principio. ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer algo, hermanos? O nosotros le decimos, Señor, quiero hacer esto. Y sí, ve, anda, hazlo, tú lo puedes hacer. Y empezamos a hacerlo y de repente por ahí sentimos algo. Pero de repente hay una fatiga, de repente hay una situación extraña, de repente hay algo que por ahí me aqueja, de repente hay algo que por ahí me limita. Y empiezo a ver, a sentir esas cosas, ocultando mi fe y hundiéndome en mi incredulidad. Y Dios no quiere, amados hermanos, que vivamos de esa manera. Él no quiere que nuestra fe sea inconstante. Por eso Él quiere que nosotros confiemos plenamente en Él, echando o sacando fuera todas estas cosas. Amén. No nos damos cuenta de la obra que Dios hace en medio de nuestras circunstancias. Muchas veces, hermanos, Dios está obrando en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. Porque muchas veces, amados hermanos, no lo está haciendo como yo quisiera que lo haga. No estoy dejando que sea Él el Señor. Amén. ¿Cuántas veces Dios quiere obrar en nuestras vidas o está obrando en nuestras vidas y yo no lo estoy viendo? Está como Naamán cuando fue a pedir sanidad al profeta y le dijo, bueno, ve al río y báñate 7 veces. Y él dijo, ¿qué es esto? No tengo tantos ríos ahí por donde yo vivo y me vas a mandar acá a bañarme a este río. No creía, a pesar que Dios estaba obrando en esa orden que le estaba dando el profeta. Pero él simplemente dejó a un lado, ¿no? Ese tipo de situaciones y creyó lo que Dios les iba a hacer a través de él. Y fue al río y se remojó 7 veces y quedó sano. Dios está obrando en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, hermanos. A veces pensamos que tenemos que ver para creer o queremos que se haga conforme yo he dicho que se haga. No, dejemos, en medio de las circunstancias a veces no pensamos, pero Dios está obrando, trabajando con nosotros, haciendo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, escuchamos el consejo negativo de otros. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios, pero sí escuchamos el consejo de otras personas que en vez de reforzar nuestra fe, van a hacer que nuestra fe dude, que nuestra fe se enflaquezca. Escuchamos la voz de otras personas y ya no son fuertes en fe. Se debilita su fe porque escuchan otras voces. ¿Quién te está hablando? Eva decidió escuchar al Satanás en vez de escuchar a Dios. Escuchar otra voz le sacó del plan perfecto de Dios para su vida, ¿no? A pesar que tenía la voz de Dios, el mandato de Dios, ella escuchó otra voz. A veces estamos escuchando consejos que nos apartan de los caminos del Señor. Amados hermanos, afirmemos nuestra fe en el Señor. Afirmemos nuestra vida en el Señor. No permitamos que las circunstancias, ¿no?, nos aparten de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Nos enfocamos en las circunstancias y eso es a veces muy habitual, hermanos. A veces nos damos cuenta en lo que nos rodea en vez de lo que Dios nos ha dicho. Y nuestra fe cae. Cae porque muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos más al tanto de lo que pasa alrededor. Hoy día estamos tranquilos en casa y escuchamos una noticia. Hey, va a haber escasez de tal producto y wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y empezamos la incertidumbre. Nos olvidamos que Dios confía, que confiamos en el Señor. Estamos como Abraham, cuando Abraham salió, Dios le dijo, ve a la tierra que yo te voy a mandar. Llegó a Canaán y de repente tuvo hambre en ese lugar. Dijo, ¿ahora qué? En vez de clamar al Señor, decir, Señor, ¿y ahora cómo vas a suplir para mí y para toda mi familia? Él dijo, no, no, yo me voy donde hay comida. Y las circunstancias lo llevaron a otro lugar que no era el plan de Dios, donde pecó y donde trajo consigo personas que luego lo llevaron o lo arrastraron hacia salir del plan de Dios para su vida. Entonces tenemos, amados hermanos, que no enfocarnos en las circunstancias, sino siempre nuestra mirada tiene que estar en el Señor, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestra ayuda. Amén. Y otro punto importante es que a veces ignoramos, amados hermanos, los caminos de Dios. En este mundo actualmente, la humanidad vive lejos
del plan y de la voluntad de Dios. La gente ignora el caminar de Dios. La gente no desea estar haciendo la voluntad de Dios. La gente prefiere vivir lejos de los caminos del Señor. Y obviamente su fe no va a ser fortalecida allí. Su fe va a ser muy débil. Su fe va a estar, obviamente, débil. Y cuando vengan circunstancias o momentos difíciles, no va a poder enfrentar esa situación, ¿no? Por eso que al ignorar los caminos del Señor, amados hermanos, es apartarnos de la fuente de vida, es apartarnos de la fuente de nuestra fe, es apartarnos de toda nuestra vivencia con el Señor. Por eso necesitamos no ignorar esos caminos. Vivimos en desobediencia al Señor. Y este es uno de los puntos muy importantes y que tal vez la mayoría de personas, y cristianos inclusive, a veces estamos cometiendo esta falta. No obedecemos al Señor. Por eso que no tenemos una fe fuerte, una fe firme. Amado hermano, cada vez que nosotros obedecemos al Señor, nuestra fe se hace fuerte. Abraham aprendió a obedecer al Señor. Abraham aprendió a servir al Señor. Abraham aprendió a hacer la voluntad de Dios. Abraham se fortaleció cada vez. ¿Cómo? Obedeciendo al Señor. Amén. Obedeciendo al Señor. Abraham no quería, obviamente, al principio, cuando escuchó la voz del Señor y salió de su nación hacia otro lugar, creyó en el Señor, pero su fe no era tan fuerte. Su fe no era una fe constante, porque cuando vino este tiempo de hambruna en ese lugar que hizo, se tuvo que ir a otro sitio buscando comida. No confió en que Dios podía suplir para él. Y luego siguió teniendo otras caídas. Pero cada vez, amado hermano, que él confiaba en Dios, su fe se fortalecía, su fe se fortalecía, su fe se hacía cada vez más constante. Tanto así que cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, él no dudó en llevar a su hijo a sacrificarlo. Él no estaba vacilando, no estaba diciendo, pero Señor, mira que mi hijito, no, él dijo, voy a matar a mi hijo. Porque si Dios me ha dicho que me va a dar a mí una descendencia, mate a mi hijo, no lo mate, Dios me va a dar descendencia. Esa es una fe constante. Amén. Una fe constante. Y el último punto es, no dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, clamamos al Señor como nuestro Dios. Decimos que Él es mi Señor, Él es mi Dios. Pero a veces no dejamos que sea el Señor. Tú eres el Señor, sí, pero de ciertas cosas de mi vida, no de todo. Señor, tú eres mi Señor, pero no cojas mis finanzas. Tú eres mi Señor, pero déjame con este sentimiento de esta forma. Tú eres mi Señor, pero déjame con mi enfermedad que estoy bien así. No dejamos que Él sea el Señor plenamente de nuestras vidas. Y nuestra fe no se fortalece porque no estamos dejando, no estamos dando lugar a que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Muchas veces en nuestro caminar diario, hermano, nosotros no damos lugar a que Dios obre su perfecta voluntad en nosotros. Y no nos damos cuenta, pero a veces caminamos nuestra vida cristiana viviendo de una manera contraria a veces al Señor, ¿no? Pero Dios no quiere que nos quedemos así, hermanos. Dios no quiere que vivamos una vida inconstante. Dios no quiere que nosotros vivamos lejos de su voluntad. Él quiere que nosotros sigamos sus consejos. Él lo desea. Por eso que vamos a compartir con ustedes cómo podemos fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos quieren fortalecer su fe? Vamos a fortalecer nuestra fe. ¿Quieres fortalecer tu fe, hermana? Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a recordar estos puntos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Amén. A fortalecer nuestra fe. Primer punto, amados hermanos, y creo que es el inicio de un gran cambio, es escuchando la voz de Dios, o sea, su palabra, para estar seguros de su voluntad. Amado hermano, la mejor forma que nosotros podemos escuchar de Dios es a través de su palabra. La única forma como nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios es a través de su palabra. Amén. Muchas veces queremos nosotros vivir una vida cristiana lejos de la palabra del Señor, dejando la palabra de Dios lejos de nuestro lado. Y eso no es correcto, está bien. Si queremos tener una fe fuerte, firme, segura, constante, necesitamos, amados hermanos, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Dios nos va a hablar, amados hermanos, porque Él como Padre bueno nos habla. Él quiere hablar a sus hijos.
Por lo tanto, necesitamos, amados hermanos, escuchar su voz, o sea, su palabra, para estar seguros de su voluntad. Cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, amado hermano, el siguiente paso que vas a dar es un paso firme y seguro, sabiendo que vas a lograr el objetivo que Dios te ha prometido, porque es lo que Él te ha dicho y tú lo sabes en su palabra. Si tú lo sabes, amado hermano, no vas a estar dudando. Abraham sabía claramente, él había recibido la palabra de Dios que le dijo que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra y que su descendencia iba a ser tan numerosa que iba a permanecer y permanecer por siempre. Por eso que él no dudó, amado hermano, porque sabía y conocía la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, que él podía entregar a su hijo sin ningún problema, porque sabía que su Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Amén. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar, amados hermanos. Nuestra mente, hay una gran batalla en nuestra mente, pero tenemos una victoria segura en el Señor, porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos renovar nuestra manera de pensar. Pablo decía en Romanos, no te conformes a este siglo, sino renuévate, renueva tu manera de pensar. ¿A través de qué cosa? De seguir escuchando y meditando la palabra de Dios, para que tú puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado hermano, no podemos estar batallando en nuestra mente por las promesas de Dios. No podemos estar dudando en nuestra mente. Y la única forma que nuestra mente sea transformada es cuando dejamos o damos lugar a que la palabra de Dios haga su obra perfecta, meditando la palabra de Dios en todo momento, haciendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo y que nuestra mente la entienda. Amado hermano, todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos nosotros tenemos la capacidad para poder recibir la palabra de Dios. Tal vez usted pero hermano, a mí no me entra la palabra, soy muy durito. No, para Dios nadie es durito de mente, porque tenemos la mente de Cristo y nuestra mente puede cambiar por la palabra de Dios. Amén. Solamente la palabra de Dios puede transformar tu vida, hermano. No debemos vivir por sentimientos, hermanos. Acuérdense, hablamos la semana pasada, no vivimos por vista, sino por fe. No podemos vivir por sentimientos. ¿Qué es lo que siento hoy día? Hoy día me siento bien. Ah, entonces voy a vivir conforme Dios quiere que viva. Me siento mal hoy, me siento triste hoy, me siento que pido ayuda. No, pido a la ayuda del Señor. Vivimos no por sentimientos. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias. Nuestros sentimientos a veces nos juegan malas pasadas. A veces nos arrastran y el enemigo aprovecha esos puntos para poder tomar ventaja de nuestras vidas y zarandearnos, como dijo el Señor. El enemigo está ahí, hermanos, es como un león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿quién quiere ser devorado por él? Yo sé que nadie, pero no demos lugar a través de los sentimientos, porque los sentimientos nos van a debilitar nuestra fe. Y si estamos débiles en nuestra fe, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Amén. Por lo tanto, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Saber que Dios está obrando, amados hermanos, aunque usted no lo vea. Dios está obrando, hermanos. Tal vez usted no vea nada, pero sí, Dios está obrando. Él está haciendo su perfecta voluntad. Dios sabía, amado hermano, que los discípulos que el Señor había tomado, ellos iban a remecer su mundo con el Evangelio. A pesar que usted se lee los Evangelios y ve al final, ellos seguían dudando, a pesar que Jesús había resucitado. Pero Dios estaba obrando en ellos. Dios estaba haciendo su perfecta voluntad en ellos. Y ellos fueron los pilares para que pudiera empezar a difundirse el Evangelio a través de todo su mundo y llegar hasta nuestros tiempos. Pero Dios sigue obrando, hermanos. Nuestra fe tiene que fortalecerse sabiendo que a pesar que yo no pueda ver cambios, yo creo que Dios está obrando su perfecta voluntad. Dios está haciendo su perfecta voluntad en medio de las circunstancias. Amén. Tenemos que decidir enfocarnos en Dios, hermanos, y en sus caminos. Pablo decía, si hemos nacido en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y no debemos de enfocarnos en las cosas naturales de este mundo. Tenemos que seguir los caminos del Señor, no los caminos equivocados. ¿Quién dijo yo soy el camino?
Es Jesús. Él es el camino. Ese es el camino al cual nosotros tenemos que seguir. No hay otro camino a la izquierda, no hay otro camino a la derecha. Es el único camino. Jesús es el camino para llevarnos a la vida y para llevarnos al Padre. Él es el camino. Y no nos apartemos de Él. Tenemos que enfocarnos en nuestro Dios. No te enfoques en tu problema. Amado hermano, enfocarnos en el problema no va a dar soluciones. Enfocarte en Dios sí te va a dar soluciones. Amén. A medida que yo me enfoco en el Señor, entonces voy a ver respuestas. Voy a ver luz al final del túnel. Pero si sigo metido en el problema no me va a dar solución. El único problema que me va a dar el enfocarme en el problema es más problemas. Pero cuando yo me enfoco en el Señor, entonces voy a ver respuestas. Amén. Dios quiere que tu fe sea fuerte. Por eso Él quiere que te enfoques en aquel que es capaz de hacerte fuerte, en aquel que te ha hecho fuerte en fe y en aquel que te va a dar solución a cualquier inconveniente que pueda tener tu vida. Amén. Rechazar todo consejo negativo. Hermanos, nuestros oídos no son tachitos de basura para recibir cualquier cosa. Rechacemos toda cosa negativa, toda cosa que vaya a robar tu paz, toda cosa que vaya a robar tu fe, toda cosa, todo aquel pensamiento, toda palabra que te trate de sacar de tu Dios. Aleja toda cosa negativa de tu vida. No aceptes cosas negativas en tu vida. Ponlas delante del Señor, fuera de tu vida y aléjalas de ti. Amén. Penúltimo, vivir obedeciendo al Señor. Tenemos que vivir obedeciendo al Señor. Hermanos, hermanos, como hijos amados de Dios, la Biblia dice que como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y tenemos que vivir en obediencia al Señor. Dios te está hablando, te está diciendo que hagas cosas, entonces tenemos que obedecerle a Él. Si te dice apártate de esto, me aparto de esas cosas. Si dice ve a tal lugar, voy a tal lugar. Si te dice habla, hablo. Si te dice calla, calla. Si te dice no piense de esta manera, no pienso de esa manera. Obedezcamos al Señor, hermanos. Dice que la obediencia vale más que cualquier sacrificio que hagas. A veces uno está tratando, Señor, yo voy a hacer mi sacrificio de lectura, de vigilia, de oración. Y no, los sacrificios no van a suplir o no van a poder ser suficientes para la desobediencia. Pero la obediencia, sí, amados hermanos, te va a ayudar a poder recibir lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Seamos obedientes al Señor. Y por último, dejando que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Cada día dile, Señor, tú eres mi Señor. Y ayúdame a entregarme a ti como tu esclavo, tu siervo. Tú eres mi Señor. Y tú tienes cuidado y control de toda mi vida. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, no es que nos estamos siendo débiles, al contrario, estamos siendo fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de lo que Dios está haciendo. Amén. Y vamos a vivir para Él, vamos a vivir confiados en Él, vamos a vivir seguros en Él. Un siervo no está asustado de su amo, al contrario, está confiado de que su amo va a proveer para él, su amo lo va a cuidar, su amo le va a dar un lugar donde estar. ¿Cuánto más nuestro Padre Dios, que es tan bueno y es proveedor de todas las cosas? Por lo tanto, hermanos, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No seamos de doble ánimo, no seamos inestables. Tomemos la decisión, hermanos, de vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. Seguros, confiados, estables en Él. Amén. Por lo tanto, la fe se fortalece si eres constante. Amén. Tu fe se va a fortalecer a medida que tú seas constante. Y necesitamos ser constantes cada día en el Señor. Necesitamos cada día afirmar nuestros pasos. Amado hermano, de repente, mira, Señor, qué difícil es, pero vamos de a poco. Tomemos un paso de fe el día de hoy y afirmemos nuestra fe en ser constantes y perseverantes. Cada vez que vayamos a orar delante del Señor, creamos lo que estamos pidiendo al Señor. Y no dudemos, sino creamos que lo que estamos pidiendo es lo que vamos a recibir del Señor. Y la Biblia dice que lo vamos a recibir, porque hemos creído que Dios es capaz de suplir todo lo que nosotros hayamos pedido, conforme a su voluntad y a su palabra. Amén. Esto, amados hermanos, como justos que vivimos por fe,
Tenemos que cada día vivir fortaleciendo nuestra fe. Es nuestra responsabilidad, hermanos, que nosotros tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Y la mejor forma es vivirla fortaleciéndonos en Él cada día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor, cada día a que podamos vivir seguros en ti, Señor. Pero la forma que tú quieres que vivamos seguros en ti es vivir confiados en ti, Señor. No vivir dudando, no vivir confundidos, no vivir alejados de ti, no vivir, Señor, hoy día creyendo que tú sí suples mi necesidad y mañana de repente no, o que si tú hoy día me sanas y mañana yo sigo enfermo, o que tú hoy día me has librado de tal mal y hoy, mañana nuevamente vuelvo a lo mismo. No, tú eres un Dios que una vez que das tu palabra, tú la cumples, Señor. Y enséñanos para que nosotros vivamos de esa manera, Señor, creyendo y confiando en tu palabra, Señor, la cual es viva y verdadera, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues obrando en medio de toda esta circunstancia de vida que tenemos, Señora. A pesar que nosotros no veamos, tú sigues obrando tu perfecta voluntad. Y te pedimos, Señor, para que nos ayudes cada día a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a tus propósitos, a vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos, Padre, para que cada día tengamos una fe fuerte y que tomemos la decisión de vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra. Gracias porque Jesucristo vino a nuestras vidas, Señor, con ese propósito de hacernos aceptos en ti, Señor. Y si somos aceptos en ti, sabemos que podemos vivir la vida que tú has predestinado para nosotros, Señor. Porque si tú nos llamaste, tú nos equipas, Señor. Tú nos das todo lo necesario para que podamos vivir en este caminar de fe. Como dice tu palabra, más el justo vivirá por fe. Y somos justos, porque Cristo Jesús pagó el precio por nosotros y por su sacrificio en la cruz nos hizo justos delante de ti. Ahora, Señor, ayúdanos para que cada día nuestro caminar sea un caminar de fe, firme, seguro, confiados, rechazando toda cosa negativa, alejando de nuestra vida todo mal, dejando atrás, Señor, todo pensamiento malo, todo consejo equivocado y escuchando tu palabra y siguiendo tus consejos. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.